Bernardo Barranco, un muy serio intelectual que para mí es fuente de consulta indispensable para todo lo que tenga que ver con fenómenos cristianos, religiosos, desde una visión muy profunda, tremendamente educada y social. O sea, para mí es, si quieres entender fenómenos eclesiásticos en México, tienes que seguir y leer frecuentemente a Bernardo Barranco. Además, otra de sus especialidades y donde se ha desarrollado profesionalmente a un altísimo nivel es en lo electoral. El tipo fue consejero, digo, tipo con todo respeto, yo soy un tipejo también. Eh, Fue consejero electoral del Estado de México y reveló a través de esta posición, de este conocimiento y seguramente de los contactos que ha desarrollado a través de las décadas, a través de su trabajo, reveló el mismo día de las elecciones que 3 de cada 10 casillas en el Estado de México muy probablemente tienen mapaches electorales. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos en fraude electoral, frecuentemente lo primero que viene a la mente es el conteo de los votos, o es robar casillas, o es embarazar urnas, meterle votos de más. Este tipo de cuestiones mucho más burdas, mucho más hasta caricaturescas de la política mexicana, que sin duda siguen ocurriendo, pero hay temas mucho más complejos y mucho más dañinos, desde la estructura de cómo se corrompe el sistema. El mapacheo electoral es básicamente el acreditar a personas como integrantes de las casillas, como la gente que cuenta los votos, que como servidores tal cual de la nación, que están ahí para recibir los votos, para contarlos, para buscar a la gente. O sea, todo este tipo de personas son acreditadas y capacitadas desde meses antes. En la preselección de estas personas se acreditan a gente que o no tiene la capacidad, es decir, no sabe leer, o no tiene nacionalidad mexicana, o no tiene residencia en ese momento en el lugar donde se van a llevar a cabo los votos, o es gente que a veces ni siquiera dio su consentimiento. Es gente que se le convocó y no dio su consentimiento para ir. Falsifican la firma y la acreditan de todos modos. Es gente que de antemano se sabe que no van a ir. Entonces, para sorpresa de nadie, el día de las elecciones no se presentan, porque fue diseñado el sistema para que no se presenten. Lo que dice el protocolo y lo que dice la ley es, bueno, si no se presentaron los funcionarios de casilla, tienes que tomar gente de la fila para que ocupen esos lugares. Es un trabajo arduo, es un trabajo de todo el día. Yo no he estado como funcionario como tal, pero he estado como observador de casillas. Y es una friega, cabrón. Es una chinga de todo el día. O sea, pararte a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 cuando muy tarde, y dormirte hasta las 12 de la noche en entregar los paquetes electorales. Es una friega. Entonces, claro, que mucha gente, incluso estando en la fila, dice, pues sabes que no, cabrón, yo nada más venía a votar, no quiero eso. El mapacheo electoral significa que ya tenías gente plantada en la fila para que tomen los lugares y cuente a modo la situación. Bernardo Barranco reveló que 1 de cada 3 casillas en el Estado de México cayó en este supuesto. No abrió con la gente con la que debía abrir, con la que estaba registrada, y tomó desproporcionadamente de entidades, de colonias favorables a Morena, a gente de la fila. Esto es profundamente sospechoso y es un indicio claro de fraude electoral. El Estado de México, por supuesto que tomó esta información y está investigando con todo el fraude electoral. Esto tendría que ser lo que pasa en cualquier país que tuviera sentido. En México está pasando exactamente lo contrario. Se está persiguiendo a Bernardo Barranco. En lugar de perseguir la corrupción, estás persiguiendo a quien reveló la corrupción. Esto es parte de lo que reveló Bernardo Barranco. La jornada electoral empezó con trastabillos. El presidente Lorenzo Córdoba, en su mensaje de las 12 horas, reconoció que después de 4 horas abiertas las casillas, solo estaban instaladas 81% de ellas. A las 12 del día, a la mitad de la jornada electoral, solamente 4 de cada 5 casillas estaban abiertas. 1 de cada 5, pelas. Valió. Quise verificarlo en el sistema de información de la jornada electoral, que es información pública, es información abierta, pero no funcionaba.
chequé la del Estado de México y tenían a la misma hora apenas 85% de las casillas abiertas, funcionales, pero fue otro dato el que me sorprendió. De cada 10 funcionarios de casilla, 3 habían surgido de la fila. Mapacheo electoral. Claro, transparente. ¿Falló la organización y la capacitación? ¿Por qué 30% de los funcionarios de casilla se reclutaron sobre la hora y de manera providencial? ¿O hay mano negra, como hubo en 2017? ¿Casualidad? Hace 4 años, las sustituciones fueron en aquellos distritos partidarios de la maestra Delfina Gómez. Un fraude abierto, un fraude explícito, un fraude flagrante. Y el INE no vio nada. El INE persiguiendo influencers y llenándose la boca de cómo funciona nuestra democracia, de lo bien que estamos, de lo agradecidos que debemos estar por tener gente como él mismo en la vida política y electoral del país. De nuevo, ¿qué está haciendo el PRI del Estado de México? ¿Está persiguiendo el fraude electoral? ¿Está investigando por qué falló estructuralmente el proceso electoral que debería ser natural, o sea, ordenado? No, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional y las integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México accedieron a iniciar una denuncia e investigación en contra de Bernardo Barranco por supuestamente vulnerar el Sistema Nacional de Información Electoral de la pasada contienda del domingo 6. La medida fue respaldada por representantes del Movimiento Ciudadano, César Severiano, Alejandro Neira y el ex colaborador de Enrique Peña Nieto y ahora representante del partido Fuerza por México, Alejandro Colchado, del Partido de la Revolución Democrática, y prácticamente todas las consejeras electorales, incluso Severiano, acusó a Barranco de delincuencia organizada, cabrón. Es delincuencia organizada para estos sujetos que Bernardo Barranco haya fundido el fraude electoral. Esto es un contrasentido, esto es profundamente antihistórico, antilógica, cabrón. ¿En qué mundo estamos? Donde se le acusa de delito electoral al que está denunciando con pruebas, con los pelos de la burra en la mano, los delitos electorales. Esta es una persecución política. Esto es un atropello institucional. Además, esto es un ataque a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico. Bernardo Barranco, incluso si le hubieran filtrado esta información de forma anónima, de forma confidencial, Bernardo Barranco tendría que estar completa y materialmente protegido por el secreto profesional. Esto lo hacen todos los periódicos, todos los periodistas del mundo. Incluso si vas a la página del New York Times, tiene una sección de cómo filtrarnos información de forma secreta, de forma encriptada, de forma que no se te rastree, porque eso es el ejercicio periodístico, es pieza fundamental del ejercicio periodístico. Bernardo Barranco no vulneró ningún sistema. Lo que están alegando es, Bernardo Barranco hackeó el sistema electoral y vulneró nuestras instituciones, es un delito electoral y es delincuencia organizada. Esto es el mundo al revés, güey. Esto no es increíble, cabrón. El PRI está dando sus últimas patadas de ahogado en el Estado de México. Qué bueno, la verdad. El PRI ni siquiera tendría que estar en el gobierno en el Estado de México si no hubieran sido por este mismo tretas, por estos mismos artilugios, por estas mismas falacias y cuestiones ajenas a la vida política electoral, a una democracia. Por eso se sabía que lo iban a hacer de nuevo. Por eso Bernardo Barranco puso atención en esa situación y reveló lo que de todos modos todo el mundo sabíamos. El Estado de México es corrupto. Hasta acá voy a dejar esta nota. Mucha solidaridad al propio Bernardo Barranco, que de nuevo es una fuente indispensable de conocimiento sobre cualquier tema eclesiástico en México con una perspectiva social y también con una especialidad como muy poca gente en lo político electoral. Es un atropello, no se puede permitir e incluso si hubiera habido una vulneración del sistema, a quien se tendría que investigar de forma administrativa, no penal, sería a quien reveló la información, a quien filtró la información y no a Bernardo Barranco. Es una persecución política que no se debe permitir en el siglo XXI, cabrón. Y sin embargo, acá está.
Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.